Praye, la cual tiene como título el análisis de la necesidad de la demanda sobre el aumento del precio del pan ciabatta de la empresa San Pedro del Distrito de Los Olivos 2022. Los integrantes son Emanuel Liscano Ramírez y mi persona, Jessica Papasicha. Bien, dicho esto, doy por finalizada la presentación y doy inicio a nuestra exposición. Bien, comenzamos con nuestro primer tema, que es la descripción del problema, la cual tiene como subtema la descripción general. Hemos dividido en dos factores. La primera es por su relevancia social. En efecto, es una necesidad social conocer de qué manera funciona la demanda elástica en el precio del producto seleccionado, por lo cual contribuye el aprendizaje matemático con una problemática realista. El segundo nos enfocamos más en la problemática, la cual presentaremos un estudio sobre la elasticidad de demanda del aumento del precio del pan ciabatta de la empresa San Pedro del Distrito de Los Olivos 2022. Por lo cual conoceremos de qué manera influyen algunos factores acerca de este producto. Por ende, se verá reflejado en las ventas que realizan al público consumidor. Nuestra siguiente es la pregunta de investigación, la cual tiene la pregunta general, que es: ¿cómo analizo la elasticidad de la demanda sobre el aumento del precio del pan ciabatta de la empresa San Pedro del Distrito de Los Olivos 2022? Y nuestras preguntas específicas son: ¿cómo hallo la variación del precio del pan ciabatta de esta empresa? La siguiente es: ¿cómo determino los datos del pan ciabatta de esta empresa? Y la última es: ¿cómo realizo el cálculo de la elasticidad de la demanda del pan ciabatta de la empresa mencionada? Bien, ahora nos encontramos en los objetivos, la cual el objetivo general es analizar la elasticidad de la demanda sobre el aumento del precio pan ciabatta de la empresa San Pedro del Distrito de Los Olivos 2022. Los objetivos específicos son hallar la variación del precio del pan ciabatta de esta empresa. El siguiente es determinar los datos del pan ciabatta de esta empresa. Y el último es realizar el cálculo de la elasticidad de la demanda del pan ciabatta de la empresa mencionada. Bien, continuamos con el marco teórico, lo cual tenemos 3 temas, y el primer tema es sobre el curso de matemática. Hemos elegido 2 puntos que voy a mencionar. El primero es la elasticidad de la demanda. Es un concepto que en economía se utiliza para medir la sensibilidad o capacidad de respuesta de un producto a un cambio en su precio. En principio, la elasticidad de la demanda se define como el cambio porcentual en la cantidad demandada dividido por el cambio porcentual en el precio. También puede ser expresada gráficamente a través de una simplificación de curvas de demanda, como pueden observar en la figura 1 del gráfico del comportamiento de la demanda. Ahora el siguiente punto es los tipos de elasticidad de la demanda. Mencionaré los 3 principales tipos de elasticidad, la cual la primera es la demanda elástica, es cuando E es mayor a 1, lo cual significa que los consumidores son muy sensibles al precio, porque la cantidad demandada varía en mayor porcentaje que el precio. Esto quiere decir que si la empresa sube los precios, perderá muchos clientes, y si baja, podrá ganar muchos más. El siguiente es la demanda inelástica, que es cuando E es menor a 1. Significa que los consumidores son poco sensibles al precio. Por ende, si la empresa aumenta el precio, va a perder pocos clientes, lo cual generará que el ingreso total incremente. Aunque al principio el ingreso sea menos por el exceso de la cantidad demandada, esto se compensa por el incremento del precio. Pueden observar en la figura 2 de la gráfica de los tipos de elasticidad. Finalmente, el último es la demanda unitaria, que es cuando E es igual a 1. Significa que el aumento del precio provoca una disminución en la cantidad demandada en la misma proporción. Esto hace que el ingreso total se mantenga. Después están los temas relacionados a su carrera profesional. Entre ellos consideramos que sería el comercio exterior, la gestión de empresas. En el comercio exterior, vivimos en un mundo donde los mercados están conectados gracias a la globalización. La mayoría de productos que consumimos, por lo general, son exportados por otros países. Por lo tanto, consideramos que el comercio exterior es de suma relevancia en nuestra carrera profesional.
Seguimos con la gestión de empresas. Según Santander Scholarships 2022, afirma que diseñar las metas y establecer la estrategia que proporcionen el adecuado desarrollo y crecimiento de la empresa en sus diferentes áreas de forma transversal nos permitirá tener un correcto control y gestión de nuestro negocio. Actualmente una empresa no podrá seguir trabajando en el mercado si no realiza una gestión adecuada. Esto significa que si las personas encargadas de gestionarla no utilizan las herramientas óptimas y no ejecutan correctos análisis financieros, la empresa está destinada a ir a la quiebra. La empresa dependerá de las decisiones que tomen sus ejecutivos, volviéndose estas indispensables para que la empresa sobreviva. Ahora continuamos con el siguiente tema, que es de la problemática. Igual tenemos dos puntos. La primera es los conflictos internacionales. Bien, según Córdoba 2022, menciona que la Sociedad de Comercio Exterior del Perú y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania es posiblemente el evento más importante de 2022. Por ende, el Perú no es ajeno a las consecuencias de este conflicto. Se sabe que una parte importante de la reserva de Rusia fueron bloqueadas, lo cual aumentó los precios del petróleo, el trigo y los cereales, que han influido directamente en el aumento de los precios de transporte y los alimentos en la economía nacional, provocando el alza de precios en diversos productos y generando un incremento en la inflación. El siguiente punto es la inestabilidad económica. En el Perú, en el 2021 se ha caracterizado por una presencia significativa de inestabilidad, ya sea política, social o cultural, la cual destacando más la política. Por ello genera un temor en las personas naturales y jurídicas al ver un entorno de riesgo, buscan proteger sus ahorros comprando dólares. Todo inversionista al ver un panorama de mayor riesgo también se protege con dólares, teniendo como consecuencia la subida del tipo de cambio, que impactan negativamente en los precios de todos los bienes y servicios importados, que en este caso serían los fertilizantes, que son de mucha importancia para la siembra del maíz, siendo este el principal ingrediente para la preparación de la masa para el pan. Seguimos con la metodología. Voy a leerles cuál es nuestro problema. Actualmente el alza de precios no es un secreto para nadie, y todo esto lo podemos ver en nuestra vida cotidiana. Los precios de productos primarios y secundarios se han visto a la alza por diferentes crisis que está pasando en nuestro país en estos últimos años. Los sectores secundarios, sobre todo los minoristas, se están viendo muy perjudicados por esta alza en los precios, siendo reflejada en la venta de su mercadería. La empresa San Pedro, en este año, vende un promedio de 240 panes al día, con precios que varían dependiendo del tipo de pan, el cual tiene un precio de 0,30 céntimos hasta los 40 céntimos la unidad. En este caso, el producto más consumido por los clientes es el famoso pan ciabatta, con un precio de 0,30 céntimos, es decir, su venta de 4 panes por un solvente. Pero al inicio del mismo año se podían apreciar precios de 0,25 céntimos la unidad y su cantidad de venta era de 300 panes al día. Por lo consiguiente, la cantidad de panes vendidos disminuyó de 300 a 240, por lo cual, como objetivo principal es hallar la elasticidad del precio de la demanda de este pan, la cual tiene una variación de diversos factores, utilizando la fórmula de la elasticidad de la demanda. Bueno, vamos a hallar la variación de la cantidad del precio. Los datos, ¿cuáles serían? Bueno, la variación porcentual de X sería la cantidad y la variación porcentual de P sería el precio. ¿Cuáles serían nuestros datos? Nuestros datos serían el X1, sería el precio inicial, que es 300, y el P1, que sería el precio inicial, que es 0,25. Después nos sigue la X2, que sería la cantidad actual, que son 240, y el P2, que sería el precio actual, que es igual a 0,30. Estos son los datos necesarios para plantear nuestra función. A continuación vamos a reemplazar los datos para hallar el resultado. ¿Esto cómo nos daría? La variación X sería 240 menos 300 entre 300. Eso nos daría igual a menos 60 entre 300. Eso si el resultado de esa división es 0,2. Entonces sabemos que nuestra variación es del 20%. Y lo vamos a hacer igual en la variación porcentual del precio, que sería 0,30 menos 0,25 entre 0,25. Esto nos da un total de 0,05 entre 0,25. Al dividirlo nos va a dar 0,2, que también sería un 20%. Entonces, al dividir 0,2 entre 0,2 es 1.
siendo la respuesta positiva para nuestro valor absoluto. Por ende, nos da a entender que cada vez que aumenta el precio un 20%, verá una disminución del 20% en la demanda. El análisis de los resultados en base a la metodología la cual se halló los datos y se realizó el cálculo teniendo como un resultado, afirmamos que hacer la variación porcentual de la cantidad igual a la variación porcentual del precio significa que es una elasticidad unitaria. Es decir, el cambio porcentual en la cantidad demandada se ve reflejado en la misma magnitud del cambio porcentual en el precio, dando a entender que la relación existente entre la variación de la cantidad demandada y el precio es directamente proporcional. Llegamos a las conclusiones. Bueno, hemos concluido que el análisis de la elasticidad de la demanda del pan ciabatta de la empresa San Pedro de los Distritos de los Olivos está sujeto a ser una elasticidad unitaria, la cual quiere decir que sus ingresos no varían. Nuestra segunda conclusión sería que hemos determinado que los datos del pan ciabatta de la empresa San Pedro, las cuales son de precios anteriores de 0,25 céntimos y de precios actuales de 0,30 céntimos. También la cantidad anterior de panes vendidos de 300 unidades a la actual de 240. La tercera conclusión sería que hemos hallado la variación del precio del producto, la cual es de 0,05 céntimos. Y por último, hemos realizado un cálculo mediante la fórmula de la elasticidad de la demanda, utilizando los datos establecidos, los cuales concluyó que el pan ciabatta tiene una elasticidad unitaria. Finalmente llegamos a nuestro último tema, que son las recomendaciones. La primera recomendación es, como mencionamos con anterioridad, el pan ciabatta está sujeto a la elasticidad unitaria, lo cual significa que está en el punto medio de ser elástico y de la inelasticidad. En general, el pan ciabatta es inelástico porque pertenece al grupo de alimentos de primera necesidad. Por ende, se recomienda a la empresa que realice estrategias de ventas, las cuales convierta a la empresa y sus productos en referentes del Distrito de los Olivos, lo cual llevaría a que el pan ciabatta sea inelástico. Nuestro siguiente es que la empresa aumente sus ventas mediante estrategias para captar clientes, las cuales podrían ser descuentos, complementos y regalos. Aquí me quiero enfatizar un poco en estos tres puntos mencionados. El primero, que son los descuentos. Como se sabe, los descuentos son muy importantes para los consumidores, las cuales llaman la atención porque beneficia al ahorro. El segundo es los complementos. Bien, aquí los consumidores mayormente van a las panaderías donde ya tenga ya el producto del pan y el complemento. ¿Por qué? Porque ahorra tiempo. Entonces sería lo más recomendable implementar complementos como por ejemplo la mantequilla, las mermeladas, etc. Bien, la última recomendación, ya que la panadería es una empresa pequeña, por tanto no puede invertir en una publicidad mayor como por ejemplo los anuncios en la televisión o el contacto de ciertos influencers. Por ello se le recomienda que realice un buen servicio de atención al cliente, las cuales llegaría a la publicidad de boca en boca, más conocida como la recomendación por clientes. Bien, doy por finalizada la exposición. Muchas gracias.